Bienvenidos, amables televidentes, a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Las objeciones presidenciales a 6 artículos de la Ley Estatutaria de la JEP, Justicia Especial para la Paz, columna vertebral de los acuerdos con la guerrilla de las FARC, han copado la agenda legislativa en las últimas semanas. En medio de grandes tensiones políticas, se han adelantado los debates en las cámaras legislativas. La Cámara de Representantes rechazó las objeciones del presidente Iván Duque y en el Senado las discusiones han llegado a un punto límite del debate, en medio de impedimentos, acusaciones y recriminaciones entre amigos y contradictores de las objeciones a la JEP. Las objeciones se votaron finalmente esta semana. El representante caucano del partido de la U, John Jairo Cárdenas, ha sido protagonista central de este episodio. Él rechaza las objeciones. Bienvenido a Congreso y Sociedad, representante John Jairo Cárdenas. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí contigo compartiendo. ¿Por qué, en términos generales, la Cámara de Representantes rechazó las objeciones presidenciales? Bueno, es importante que la gente entienda una cosa. En el orden jurídico nuestro, cuando sale una ley estatutaria, la misma tiene lo que se llama control automático de constitucionalidad. El control automático de constitucionalidad consiste básicamente en que inmediatamente surte trámite en el Congreso de la República el proyecto, automáticamente la Corte Constitucional lo revisa a efectos de determinar la constitucionalidad del mismo. Esto es así porque la Corte Constitucional es la instancia encargada de asegurar la intangibilidad de la Constitución. Es el organismo encargado de asegurarse que ninguna ley controvierta o viole la propia Carta Constitucional. En efecto, la Corte Constitucional así lo hizo y mediante una sentencia se pronunció. En esta sentencia la Corte no solamente en lo fundamental ratificó la constitucionalidad de la ley estatutaria, sino que adicionalmente introdujo algunas modulaciones, algo que suele ocurrir en este tipo de eventos. Una vez surte trámite el control de constitucionalidad, lo que corresponde al presidente, en este caso del Senado de la República, es remitir a Palacio la ley para que sea sancionada. Ahora bien, ¿qué dice la propia Constitución? Que el presidente de la República en este caso puede objetar esa ley. Pero es muy claro también que en esta circunstancia el presidente solamente la puede objetar por razones de conveniencia. ¿Y cuáles son esas razones de conveniencia? Son políticas, económicas y sociales. Es decir, el presidente lo que tiene que hacer es demostrar que esa ley estatutaria tiene unas graves afectaciones sobre la economía, tiene unas graves afectaciones sociales o que, por ejemplo, va a generar un desbarajuste institucional y político. En esas circunstancias, el presidente puede objetar y devolver al Congreso las mismas para que el Congreso reconsidere o no el proyecto que ya tramitó. ¿Cuál fue el asunto? Que el presidente de la República en efecto así lo hizo. Pero cuando esto llega a la Comisión Accidental, que es la comisión que para estos efectos es encargada por la Constitución de revisar la viabilidad de las objeciones, nosotros nos encontramos con que sin excepción todas las 6 objeciones no eran objeciones de conveniencia, sino que todas, insisto, sin excepción, eran objeciones de constitucionalidad que controvertían directamente las sentencias de la Corte. Y entonces, evidentemente eso nos coloca a nosotros en una situación muy singular. Porque usted lo sabe, una vez una ley estatutaria surte el trámite de revisión de constitucionalidad por la Corte, eso se llama cosa constitucional juzgada. Cosa juzgada. No se puede ya discutir más.
Allí lo único que vale es el acatamiento. El presidente, en mi opinión, incurre en desacato y lo que hace es invitar al Congreso a que también haga lo mismo. Eso nos hubiera llevado a una especie de colisión, nos hubiera llevado a un choque, porque el Congreso de la República estaría extralimitándose en sus funciones constitucionales e estaríamos invadiendo el fuero propio, reservado y exclusivo de la Corte Constitucional. Por eso, cuando nosotros en la Comisión Accidental hicimos la revisión pertinente, llegamos a la conclusión de que no procedían estas objeciones. Así se presentó a consideración de la plenaria de la Cámara de Representantes y así se votó de manera abrumadora, en forma mayoritaria, 144 votos versus, 110 votos versus 30 y pico. De manera fehaciente, contundente, la Cámara de Representantes se expresó rechazando las objeciones presidenciales. ¿Cuál es el sentido de la tutela que ha interpuesto a esa decisión de la Cámara de Representantes el presidente del Senado de la República, doctor Ernesto Macías? Bueno, la verdad es que toda esta historia es una historia muy desafortunada porque, digamos, el presidente Macías con su cara de palo impetró eso nunca se había visto, dicho sea de paso, una tutela en contra de la Cámara de Representantes, diciendo que el proyecto primero se debía de haber votado en Senado, lo que no es verdad. Cualquier persona que revise el marco constitucional desde donde operó el trámite de esta ley estatutaria podrá advertir que se hizo en el marco del denominado fast track y que allí de manera explícita se dice que en el evento en que hayan objeciones se devolverá a las dos cámaras. No especifica ninguna en particular y el trámite también podrá operar simultáneamente en las dos cámaras. Por lo tanto, no hay ningún principio de sujeción ni de consecutividad en el trámite respecto de una cámara en relación a la otra. Se equivoca el señor Macías, pero déjeme decirle también, ya hay otros antecedentes que podría citar en donde el trámite también ha operado de la misma manera. Yo podría citarle 5 o 6 ejemplos de leyes estatutarias que han sido devueltas y cuyo trámite ha arrancado a veces por Cámara y a veces por Senado, teniendo origen incluso las iniciativas en distintos lugares. De tal modo que en esto el presidente Macías está equivocado, pero déjeme decirle también, se equivoca de mala fe. No creo que sea un problema de ignorancia jurídica, que esto tenga relación pues con, digamos, el pedigrí académico del presidente. Yo creo que todo esto responde a una estratagema orientada a dilatar, a torpedear, a impedir otra derrota política del gobierno en el Senado de la República, porque saben que no tienen las mayorías. A todo lo que hemos asistido en estos días es a una serie de trucos, de artimañas. Lo de ayer, por ejemplo, debo decirlo con absoluta claridad, me produjo estupefacción. El presidente Macías recusa a Iván Cepeda. ¿Qué es lo que buscan con la recusación? Sacarlo del debate. Eso es indecoroso, por decir lo mínimo. En una democracia lo que tenemos que hacer es permitir que todos hablen. Yo incluso le digo una cosa, y así lo expresé ayer. A mí me parece que había que levantar los impedimentos de todo el mundo, incluyendo los impedimentos del señor Álvaro Uribe, porque es que la democracia es esa. La democracia es la posibilidad del debate, de la discusión, no es sacando del recinto donde se está desarrollando el debate que nosotros podemos ganar una discusión. Se equivocan en este camino que es un camino torticero. ¿Usted considera que ha habido una acción obstruccionista de las fuerzas del gobierno para impedir que se hundan esas objeciones? Pero es que eso resulta evidentísimo. Déjeme decirle una cosa, y es importante que la gente lo recuerde. El primer discurso que levantaron en contra de la Justicia Especial para la Paz
y de su ley estatutaria era que nosotros aquí estábamos prodigando, encubriendo los violadores de niños. Una cosa increíble. Si esa era la preocupación, uno se pregunta por qué en las 6 objeciones no hay nada referido al tema de delitos sexuales. Porque ellos lo sabían. Ya eso estaba absolutamente definido en una ley en la que se indicó de manera taxativa y clara cuáles eran los delitos amnistiables, cuáles eran los delitos indultables y cuáles no. Y se excluyeron desde aquella época, desde el año pasado, los delitos sexuales. No hay lugar a este tipo de cosas. Pero ellos presentan esto para confundir a la gente. Ahora se metieron con otro argumento. Están insinuando no, lo están diciendo abiertamente que ahora lo que estamos haciendo es proteger narcotraficantes. Déjeme decirle lo siguiente, que es importante que se sepa. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo la Corte Constitucional? La Corte Constitucional lo que hace es que define que el listado de los que están en la Justicia Especial para la Paz no son de competencia exclusiva del Alto Comisionado, como así se pensó originalmente, sino que también en la definición y en la composición de ese listado interviene la Justicia Especial para la Paz, de tal suerte que ahora lo que el señor Ceballos pretende es quedarse él solo con la posibilidad de definir quiénes quedan o no en esa lista, y le irrita y le molesta que pueda también intervenir la JEP en la definición de esto. Evidentemente es una tramoya, todos sabemos que desafortunadamente el gobierno está empeñado de manera terca en llevar por lo menos la mitad de la cúpula de las FARC a la cárcel, extraditarlos, porque así le quieren meter una bomba al proceso de paz, porque así quieren alentar las disidencias. Ellos son conscientes que con todas estas estratagemas lo único que están haciendo es darle argumentos a los disidentes, al señor Márquez, al Paisa, para que tengan razones para negarse a concurrir a la JEI y para que tengan justificaciones para seguir alzados en el camino de la violencia. Ese es, por supuesto, el escenario que quiere el uribismo. En un país de violencia les irrita y les molesta que la JEP también tenga competencia. Vaya uno precisamente a saber si el Senado de la República va o no a concordar con este tipo de argumentos. En mi opinión, no lo hará. Yo espero que el Senado de la República en el día de hoy pueda tramitar de manera feliz este proceso y podamos avanzar en serio en el camino de la paz. Podamos avanzar en serio en el camino de la reconciliación. Mire, hoy acaba de fracasar un intento de golpe de Estado en Venezuela. El presidente Duque abiertamente apoyó los golpistas. ¿Qué mensaje le acabamos de mandar a Venezuela? Que este gobierno es enemigo del gobierno de allá. Agréguele a esa circunstancia usted un elemento que me parece fundamental. El Ejército de Liberación Nacional cada vez más radicalizado, las disidencias en aumento y, por supuesto, todo el combustible del narcotráfico. Yo lo que quiero decir es que como vamos camino a reeditar una nueva violencia en Colombia, que el gobierno no quiere advertirlo, que por el contrario actúa como un gran incendiario, como un gran pirómano en estas circunstancias de violencia latente que tenemos. Así no es. No podemos seguir jugando con este país. Démosle la oportunidad a la paz. En eso estamos nosotros todos empeñados y desde aquí le queremos hacer un llamado al presidente de la República. Avance con gallardía, denos la oportunidad de la paz, señor presidente. Sin embargo, hay 2 artículos de esos 6 objetados que ustedes encuentran alguna validez. Ninguno. El presidente ha dicho ya, y eso lo ha dicho el uribismo, que en virtud de que saben que tienen una derrota casi inminente, pues han pedido que por lo menos salvemos 2 artículos. El problema, de nuevo, son los argumentos torticeros, lo vuelvo a repetir. Ahora están diciendo que es que un articulejo, como lo llamó alguien por allí, fue algo metido, un orangután, un King Kong, dijo el presidente, y que fue pagado por el clan del Golfo. Vaya, ¿dónde se habrá visto? Es bueno recordar que sin excepción todo el trámite,
de todo el conjunto del articulado de la Justicia Especial para la Paz. Contó con el acompañamiento del señor fiscal, él lo sabe. Entonces no está bien que ahora digan que es que nosotros lo que estamos haciendo es actuar como de testaferros y tratan de recordar o de asociar esto con la situación que se vivió en la Constitución de 1991, donde al parecer hubo dinero del narcotráfico para efectos de impedir la extradición. Pues no hay cómo homologar, no hay por dónde hacer analogías. Este proceso fue un proceso absolutamente transparente. Ya la JEP se ha pronunciado de manera categórica. De 48 personas que pidieron acogerse a la JEP, 43 han sido rechazadas, de tal suerte que hay que confiar en la JEP. Yo confío en la probidad, yo creo profundamente en el sentido de equidad y yo creo que la JEP va a actuar en el camino de los acuerdos de La Habana y que los narcotraficantes que pretendan de alguna manera meterse como tercero en este proceso serán dejados por fuera. Nosotros somos los primeros en combatir el narcotráfico y hacia atrás no tenemos mácula para decirle a los colombianos que revisen cuáles han sido las conductas nuestras en materia de lo que significa la lucha contra el narcotráfico. No así pueden decir muchos de los que ahora se rasgan las vestiduras diciendo que hay que luchar contra el narcotráfico. Representante, ¿le ha cumplido la guerrilla al Estado? ¿Le ha cumplido el Estado a la guerrilla en este proceso? Bueno, ese es un balance muy delicado de hacer, pero déjeme decirle varias cosas. Primero, desde el momento en que las FARC hicieron dejación de las armas hasta hoy, han muerto más o menos 143, según las cifras que tengo, desmovilizados de las FARC. El último episodio no podía haber sido más vergonzoso para las Fuerzas Armadas. La masacre, la matanza de Dilmar, allá en el Catatumbo. Realmente un episodio que nos llena de vergüenza a todos. Mataron hace poco, de manera reciente, también el bebé de un desmovilizado de las FARC. Están matando a la gente de las FARC, no me cabe ninguna duda. Lo más triste de todo este episodio es que el ministro de Justicia, el señor Botero, salga a tratar de justificar eso. Repugna el sentido de humanidad de cualquier persona decente esas declaraciones del señor Botero. Y déjeme decirle, ya los extravíos de este ministro de Defensa se habían advertido con anterioridad. Un hombre que no tiene ninguna jerarquía, que no inspira ningún respeto al interior de las Fuerzas Armadas, porque en las Fuerzas Armadas lo ven como un sujeto deleznable, sin autoridad. Es una tristeza que el presidente de la República tenga un ministro de Defensa como este. Pero también debo decir que hasta ahora me parece que en general las FARC han cumplido. Las FARC han cumplido. Hicieron dejación de las armas. Si algunos han vuelto a empuñarlas, lo hacen en su condición de disidentes. Sobre ellos todo el peso de la ley. No me cabe ninguna duda de que tendremos que actuar con la máxima determinación en la persecución y captura de todos estos grupos disidentes. Eso no lo podemos tolerar. Pero en lo que tiene que ver con el comportamiento en general de las FARC, podemos decir que le han cumplido a Colombia. Una pregunta, conocidos sus calificativos sobre el ministro de Defensa, ¿se uniría usted a la moción de censura que se está tramitando? Acabo de firmar en el día de ayer la moción de censura. Le vamos a pedir al señor presidente primero que nombre una persona que inspire respeto y que tenga jerarquía al interior de las Fuerzas Armadas. Le vamos a pedir al señor presidente Duque que por favor no vayan a sancionar al general Villegas. ¿Dónde se habrá visto? En un arrebato de decencia, en un acto de pudor con Colombia, Villegas reconoce que se cometió un crimen y pide perdón y ahora lo quieren sancionar por eso. Sería el colmo de la desfachatez, De tal suerte que esperamos, por supuesto, que tengamos un ministro que con jerarquía, que con autoridad moral nos dirija en el camino de la seguridad que tan indispensable es para el país en estas circunstancias. Finalmente, ¿qué nuevos obstáculos cree usted que puede interponer el gobierno y las fuerzas amigas a este proceso de paz?
Pues han recurrido a todos los procedimientos, incluyendo la intervención indebida del señor embajador de los Estados Unidos, Whitaker, que vino a decirle a los congresistas que tenían que desafiar la Corte Constitucional. No sé qué recurso más podrán inventarse. El gobierno con gallardía debería reconocer que ha fracasado, que ha sido derrotado. Sentarse a pensar en los grandes problemas de la nación. Tenemos tantos problemas. Somos el país más inequitativo del mundo. Tenemos muchos problemas todavía en materia de competitividad, de desarrollo económico. Tenemos todavía que resolver grandes temas en materia de reforma política. Todavía está pendiente la reforma de la justicia. Hay tantas cosas por hacer y el país enfrascado en una batalla estéril que lo único que hace es dinamizar odios y crear más resentimientos en la sociedad. Muchas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad, representante John Jairo Cárdenas. Muchas gracias. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.